Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Qué gran bendición poder llegar de nuevo a vuestros hogares. Ayer no pudimos terminar nuestro mensaje. Por alguna razón el sistema no nos ayudó, pero aquí estamos de nuevo. Yo creo que hoy sí tenemos buena señal. Saludos a todos. Saludos hasta México, Centroamérica, Ecuador, Estados Unidos y en todas partes donde los hermanos nos estén viendo, les enviamos un cordial saludo. Gracias a Dios que estamos en Filipenses. Y Filipenses es muy rico, tiene mucha riqueza y no podemos solamente leer y pasar desapercibidas tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana preciosa venimos a ti una vez más para agradecerte de todo corazón tu bondad infinita. Gracias porque en tu bondad nos has dado vida y estamos aquí presentes para nutrirnos de tu bendita palabra. Llénanos, oh Señor, queremos obtener esas riquezas que nos fortalecen y nos ayudan a vivir, Señor. Bendice a todos mis hermanos y ayúdame a mí para ser un canal de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a leer en Filipenses 1, del 19 al 21. Ahí estamos meditando y sacando las perlas, las joyas, el alimento que Dios tiene para nosotros. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, ayer cuando se nos cortó el programa estábamos hablando de orar bajo contexto. O sea que nosotros tenemos que aprender a orar bajo contexto, lo cual significa que es más fácil para nosotros tocar el corazón de Dios cuando nosotros nos basamos en la palabra. A Dios le gusta que nosotros nos basemos en su palabra porque entonces estamos haciendo las cosas conforme a su palabra. Y si algo le gusta a Dios es que se hagan las cosas conforme a su palabra. De hecho, ustedes oyen esa expresión en los en los predicadores, diciendo que todos nosotros debemos apegarnos a la palabra. Y ayer estábamos hablando de eso, que cuando nosotros queremos aplicar el Espíritu de Jesucristo, o sea, tenemos que entender esa expresión, Espíritu de Jesucristo, porque hay una suministración. La vez pasada estuvimos hablando de esa palabra, suministro, y Pablo la usó porque esa palabra suministrar, administrar, proveer, se usaba mucho en los coros, en la antigüedad, en el tiempo de Pablo. Habían grupos que ellos le llamaban los coros, el coro, ¿verdad? El coro es un grupo y siempre la gente que cantaba tenían un encargado del coro. Y ese encargado del coro era el que les proveía todo lo que los del coro necesitaban. Desde darles dónde vivir, darles instrumentos, comida, ropa. O sea que ellos recibían una suministración, los suministros. Y Pablo usó
esa expresión aquí en Filipenses, dice, porque sé que por vuestra oración, o sea que para que nosotros en medio de nuestro sufrimiento recibamos la salvación, porque dijimos ayer que la salvación de Dios tiene muchos aspectos. Entonces, bajo este contexto de la oración corporativa y la suministración del Espíritu de Jesús, solo noten ahí hay tres cosas. Primero, nosotros tenemos que ser personas que cuando los hermanos están sufriendo, nosotros tenemos que ser unidos en la vida de la iglesia. Como iglesia, siempre que un hermano está pasando por pruebas de cárcel o de aflicción o de sufrimientos, de enfermedades, de lo que sea, la iglesia tiene que ser uno. Gracias a Dios por los hermanos intercesores, por los vencedores, porque ellos constantemente se están pasando las peticiones de los hermanos para orar por ellos. Y esa es una actitud correcta de la iglesia. Nunca se les olvide que la iglesia tiene que estar orando cuando los hermanos están siendo probados. Pablo no estaba allí en la cárcel presumiendo de ser un superapóstol. No, él estaba allí en la cárcel sufriendo, pero él dependía de la oración de los hermanos. Miren cómo les dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto que me está pasando aquí resultará en mi liberación. Esto que me está pasando aquí, que ustedes oren por mí y que el Espíritu me suministre el suministro correcto. O sea, el Espíritu de Jesucristo. Necesitamos el Espíritu de Jesucristo. Entonces, primero, tenemos que todos debemos orar por los hermanos. Por eso en otros pasajes de la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones. O sea que los hermanos tienen que saber que nosotros estamos en necesidad. Hay hermanos que están en necesidad y nunca piden oración, entonces ellos no están apegados a la palabra. Pablo le da mucha importancia a la oración de la iglesia. Él dice, yo estoy aquí preso, pero yo sé que Dios me va a dar liberación porque ustedes oran por mí. Hermanos, muchos no tienen el concepto claro de lo que la oración puede hacer. Fíjense que de acuerdo a la Biblia, la oración es un misterio, porque Dios no hace nada si no hay personas orando por nosotros. Ahora, recuérdense que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo en resurrección, Él está allá sentado en el trono y está ministrando en el santuario celestial y dice claramente la Biblia que Él intercede por nosotros. O sea que el asunto de intercesión viene desde lo profundo del corazón de Dios. Y nosotros debemos saber eso. Nosotros debemos de entender todas estas cosas para que vivamos una vida cristiana normal. Una vida cristiana normal es aquella que los hermanos siempre están orando. Yo me gozo mucho con los intercesores que Dios nos ha dado, ese grupo precioso de intercesores. Todos los días están ellos orando por las peticiones. Los hermanos saben que se pueden reportar con los intercesores y los intercesores van a estar haciéndose uno con Cristo para que Dios nos dé salvación en toda situación. Por problemas de matrimonio, por problemas de enfermedad, por problemas de cárcel, por problemas de cosas negativas, ataques del enemigo. Todos nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos. Y el apóstol tenía una certidumbre porque sé, o sea que hermanos, movámonos en esa seguridad, que cuando usted le pide oración a los hermanos, usted debe saber que Dios va a suministrar. Primeramente Él va a suministrar y después va a dar salvación. Entonces,
estos ingredientes del versículo 19, por favor, mi hermanito, no se te olviden. Todos los días que Dios nos da de vida, nosotros tenemos que estar movidos en oración, recibiendo el suministro y como resultado somos liberados. Ahora, yo quiero que ustedes se recuerden que Pablo no quería ni pedía ser liberado de la cárcel. O sea que él no estaba pidiendo, hermanitos, oren por mí para que yo salga de la cárcel. Eso para nosotros debe de ser una lección de que nosotros no debemos de pedir para que Dios nos quite las cosas. Muchos hermanitos están pidiéndole a Dios que quite el COVID. Ya no lo soportan. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios lo va a quitar? Él lo va a quitar hasta que Él quiera. Pero nosotros lo único que podemos decirle es, Señor, ayúdanos para que en medio de este COVID nosotros podamos ser liberados. Nosotros podamos ser salvados. ¿Qué significa eso? Que podamos estar sin afán, que no estemos preocupados. Eso sí lo creo yo cuando alguien escribe ahí en el Facebook y pone, hermanos, no se preocupen del virus, preocúpense en agradar a Dios. Eso es correcto, mire. O sea que uno tiene que aprender a hablar. No vayan a creer ustedes que cualquiera que dice una expresión, como por ejemplo hay un predicador payaso diciendo que reprendía al virus y que declaraba que estaba acabado y atado y mire si lo han quitado. Dios no lo ha quitado porque Dios no concede oraciones caprichosas. Lo que sí concede Dios es la petición de corazones humildes. Pero, les vuelvo a repetir, ¿cómo sabemos nosotros que nuestra oración de pedir que Dios quite el virus es correcta? Yo creo que no lo sabemos. Inclusive la Biblia misma nos revela que nosotros ni siquiera sabemos pedir qué es lo que nos conviene. Si realmente meditamos en la Biblia, hermanos, Dios nos deja con los ojos bien abiertos y con la boca abierta porque no es como nosotros pensamos. Dice la palabra del Señor, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces nosotros en nuestra oración, imagínese usted, Dios usa al Señor Jesucristo para enseñarnos a nosotros cómo se debe orar y eso lo hablamos ayer. Casualmente en el punto que estoy hablando ahorita fue que se nos cortó el programa. Creo que el diablo no quería que supiéramos, pero de todas maneras el diablo es avergonzado y aquí estamos y tú sí lo vas a saber. ¿Te recuerdas que dijimos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mira, no es para que uno se ponga a repetir el Padre nuestro, porque algunos usando mal la oración dice, te portaste mal, ahora vas a repetir 50 Padres nuestros, y se va a poner a repetir como loro. No. Mira, Padre nuestro, eso significa que tú tienes acceso a Dios como tu Padre. Todo creyente tiene acceso a Dios como su papá. Abba, Padre. ¿Ok? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que está hablando de un Señor que reina en los cielos. Ya sabemos nosotros que Él también reina en nuestro corazón por su Espíritu, pero Él es alguien que económicamente está en el trono, porque Él gobierna desde el trono el universo entero. Y cuando tú te diriges a Él, ya sabes que tienes derecho de llegar a Él por Jesucristo, porque Jesucristo te abrió el camino para que tú tengas acceso a Él. Y luego dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea que el nombre de Él no se puede usar en vano, no se puede usar así tan corrientemente, una manera liviana, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a Él conscientes, con reverencia, como un Padre precioso que merece nuestro respeto. No,
mascando chicle, ¿verdad? No vamos a llegar mascando chicle, Padre Celestial, gracias por este día. No, no. Tienes que, como decía una hermana esta semana, me decía, hermano, yo no le tengo miedo a Dios, me decía, yo le tengo mucho respeto. Y eso es lo correcto, eso se llama reverencia. Entonces, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es un nombre apartado, totalmente santo. Él es 3 veces santo, es algo sublime, algo maravilloso, algo que está fuera de nuestro entendimiento. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea que nosotros debemos de decirle que Él gobierne nuestra vida. Tienes que estar consciente de eso, que Dios quiere gobernar tu vida y que le des permiso. ¿Sí? Y luego dice, hágase tu voluntad. Entonces me vinieron estas palabras porque yo te decía, ¿cómo crees tú que debes orar por el virus? Tú tienes que decirle, Señor, respecto al virus, haz tu voluntad. Tú sabes a cuántas personas te tienes que llevar de esta tierra por medio de este virus. Pero yo te ruego y me quiero humillar delante de ti y te quiero pedir perdón. Fíjese, si todos los cristianos hiciéramos eso, eso significa que el pueblo de Dios se humilla. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, porque ya viste que estamos hablando de los que invocamos su nombre, o sea, sus hijos. Si mis hijos se humillaren, entonces Dios sanaría su tierra. Quiere decir que el secreto para que Dios haga su voluntad, y si su voluntad es quitar el virus, lo va a hacer cuando todos nosotros nos humillemos. Entonces, dice él, yo sanaré su tierra. Entonces sí hay secretos que podemos nosotros entender y cumplir. Ok, entonces, porque sé que por vuestra oración, pero es una oración corporativa. Muy raras veces Dios puso a un profeta solito a orar, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya no nos pone Dios a orar como individuos. Todo el cuerpo de Cristo debemos de estar en búsqueda de la respuesta del Señor. Y a veces hasta nos pone Dios a ayunar. Si el Espíritu Santo nos dirige a que ayunemos, tenemos que ayunar. Y si el Espíritu Santo nos dirige a que tenemos que hacer ciertas cosas para complacer a nuestro Padre Celestial, Él nos las va a pedir. Pero lo importante que entendamos es de que en medio de todo lo que se va a hacer es la voluntad de Él. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para Pablo aquí estando preso? Fíjese que le dije que Pablo no quería ni pedía ser liberado de la cárcel, sino que él quería ser consolado. Nosotros debemos de entender que nuestra oración muchas veces es solo para ser consolados, para ser liberados, para ser salvados de qué, de nuestro, el hacernos nosotros los pobrecitos y víctimas. ¿Se pueden imaginar ustedes que al llegar a la cárcel los soldados se encuentran con un Pablo bien frustrado? Imagínense, porque hay muchos hermanos que cuando les llegan las pruebas se frustran. Y supongamos que al llegar los soldados se le quedan viendo a Pablo y lo ven bien frustrado, no quiere saber nada, está, digamos, como se siente abandonado. Entonces Pablo hubiera sido avergonzado, porque cuando alguien dice que tiene a un Dios grande y se empieza a quejar, el diablo se carcajea de esa persona. ¿Por qué? Porque está siendo avergonzado. Dice Pablo, sin embargo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. O sea que Pablo era una persona de una fe constante, de una confianza constante. Él dice, yo no voy a ser avergonzado. A mí el Señor, por la oración de ustedes,
y por el suministro del Espíritu de Jesucristo. Piece of cake. Aleluya. Me gusta mucho esa expresión que usa Roberto Montes. Él dice, piece of cake, mi hermano pastor. Piece of cake. Como en español es pan comido. Pan comido. Ustedes se recuerdan cuando Dios envió a los espías de su pueblo a reconocer la tierra. Ellos fueron, dice que 12 espías y 10 tenían un espíritu de una clase y otros 2 tenían un espíritu diferente. Y esos 2 que eran Josué y Caleb, ellos cuando fueron a reconocer la tierra, lo que escucharon de los otros 10 decían, no, dice, esos moradores de esa tierra, dijo, son gigantes y nosotros somos unas langostitas al lado de ellos nos van a comer. Sin embargo, los otros 2 que tenían la confianza de Pablo, ellos dijeron, no, dijo, nosotros tomaremos esa tierra, Dios ya nos la dio. Ahora, esos son actos de fe y nosotros debemos actuar en fe. Tenemos entonces la oración, no te olvides, la oración es corporativa, bajo contexto, o sea que tenemos que saber qué parte de nosotros se va a usar para esa oración. ¿Recuerdas en el mensaje pasado hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo? O sea que Dios dentro de ti es un espíritu todo inclusivo, tiene todas las riquezas que tú necesitas para ser liberado. Solamente tienes que saberlas usar. Se podría decir que la toda inclusividad del espíritu que mora dentro de ti es el equipo, es toda la herramienta que Dios te ha equipado para que tú la sepas usar. Pero nadie puede conocer este suministro si no conoce la palabra, si no sabe cómo es que ese suministro viene a ti. Y te voy a explicar un poquito. Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo 30, porque a veces las palabras no son suficientes para que uno entienda la manera en que Dios se revela al hombre. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia y aún usar figuras para hablar de esas herramientas, de ese equipamiento, de ese suministro. Porque vamos a entender lo que Pablo quiere decir, que la suministración del Espíritu. Ya te expliqué que recibir el suministro es recibir los nutrientes. En este tiempo que nosotros vivimos se ha vuelto de moda la nutrición, o sea, hay mucho nutricionista. Yo conozco hermanos y hermanas que han estudiado para poder ser personas que ayudan, son nutricionistas. Y me llama a mí mucho la atención porque ellos son expertos y ellos le enseñan a uno qué comidas puede comer uno para poder tener buenas defensas, para tener un buen sistema inmunológico fuerte. Fíjate que es increíble, pero ciertas comidas, ciertas verduras, ciertas frutas, cuando tú las consumes, te mantienen muy saludable. Ahora, nosotros por lo regular estamos enfermos porque no nos gustan las cosas que no tienen sabor, o más bien dicho, sabor que nos gusta. A nosotros los latinos nos gusta mucho la comida con sabor, muchas cosas fritas, muchas cosas tasty, dice, yummy, yummy. Pero el asunto es de que muchas de las comidas que nosotros consumimos nos hacen daño. Inclusive ahora que está este COVID de moda, el COVID-19, muchos nutricionistas le dicen a uno, si usted consume esto, esto y esto y esto, sus defensas van a rechazar ese virus. Entonces la comida lo que hace con uno es mantenerlo óptimo, mantenerlo sano. Entonces nosotros tenemos que saber
que Dios también tiene una nutrición espiritual. Cuando se habla de suministro del Espíritu de Cristo, estamos hablando que el Espíritu de Jesucristo produce todas las defensas para nuestro sistema inmunológico espiritual de rechazar esas cosas negativas. O sea que eso es lo que hace la nutrición. Entra a tu cuerpo y en su asimilación de esas comidas, ellas distribuyen vitaminas que matan las cosas negativas. Pues yo quiero que tú sepas que el nutricionista más grande del universo es nuestro Dios, porque Él es el que suministra a nosotros toda la vitamina que necesita nuestro hombre espiritual para mantenerse sano. Si tú logras entender eso, porque nosotros tenemos que explicar todo esto, nosotros también tenemos que ser expertos en nutrición espiritual. Yo me considero un nutricionista espiritual, porque te puedo desmenuzar la escritura y explicarte para qué sirve cada vitamina. Aleluya, mira pues a dónde ando metido. Por eso te dije, vamos a Éxodo 30, porque te voy a mostrar lo que es el suministro del Espíritu de Jesucristo. Si tú no lees la Biblia, tú no vas a poder entender todas estas cosas, pero yo le doy gracias a Dios porque yo entiendo todas estas cosas. En el capítulo 30 de Éxodo te decía que muchas veces necesitamos, más que palabras, necesitamos fotografías para poder explicar la verdad de Dios. Escucha bien esta verdad de Dios, porque esta verdad de Dios te va a mostrar lo que es el Espíritu de Jesucristo. Versículos del 22, Éxodo 30, del 22 al 26. En otra oportunidad estudiamos esto, pero lo vamos a repasar hoy para refrescar tu mente, para que entiendas lo que es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción. Fíjate pues, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Ya sabes que el tabernáculo de reunión para nosotros es la iglesia. El arca del testimonio, la presencia misma de Dios dentro de nosotros. Así que yo quiero que tú veas que Dios en su sabiduría, para que tú entiendas lo que es el Espíritu de Él, pero como el Espíritu de Jesucristo, te da todas estas figuritas, todos estos tipos. Y quiero que notes que aquí hay cuatro clases de especias. Mira, leamos de nuevo. Dice, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos. Esa es la primera. La segunda, de cálamo aromático la mitad, o sea, 250. De cálamo aromático, dice, 250. Entonces, aquí tienes de canela aromática la mitad. Perdón, me confundí en el primero porque en el segundo te dije de cálamo, pero es canela. Entonces vamos, mirra es la primera, canela es la segunda y cálamo es la tercera. Y
la casia. Casia es la cuarta. Y el quinto elemento, un hin de aceite. Ahora, quiero que sepas que la razón por la cual piden un hin de aceite, te está hablando de Dios. Dios es como un hin de aceite. Un hin es la medida. Pero Dios quiere que tú sepas que Él es un hin de aceite. Su espíritu es representado en la Biblia como aceite. Entonces un hin de aceite representa a Dios como único. Él es el espíritu, pero la Biblia nos muestra que el aceite se puede combinar con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar en otros pasajes que el aceite se mezcla con harina. Entonces ahí te va a estar hablando de otro aspecto de Cristo. Pero aquí te está hablando entonces de un aceite que lo van a volver ungüento. El Espíritu Santo, cuando le agregan estas 4 especias, se vuelve ungüento para ungir el tabernáculo. Si tú me estás poniendo atención, tú vas a saber que estamos hablando de Dios como el Espíritu, pero en número 4. Cuando Dios te habla a ti del número 4, Él está hablando de la criatura, está hablando del hombre. O sea que Dios, que es el hin de aceite mezclado con la criatura, que es el hombre, se llama Jesucristo. Entonces ya vas a entender que el apóstol, al pedir el suministro del Espíritu de Jesucristo, mira lo que está pidiendo. Está diciendo la unción que hay en mí, la unción en la parte Espíritu de Jesucristo, porque Pablo sabía quién era el Espíritu de Jesucristo, sabía quién era el Espíritu de Cristo Jesús, sabía quién era el Espíritu de solo Jesús, sabía quién era el Espíritu de solo Cristo. Entonces yo te estoy hablando de todo esto para que tú aprendas a usar el Espíritu como tu herramienta correcta. Con el tiempo vamos a saber en dónde se usa el Espíritu de Jesús, en dónde se usa el Espíritu de Jesucristo, en dónde se usa el Espíritu de Cristo, en dónde se usa el Espíritu de Cristo Jesús, en dónde se usa el Espíritu vivificante, en dónde se usa el Espíritu de vida, en dónde se usa el Espíritu de gracia. Yo espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento. El hermano Carrillo te está dando una clase de suministro de Dios para tu vida. Pero debes de saber entonces. Aquí tenemos la mirra. ¿Qué significa en la Biblia la mirra? Tienes que saberlo. Significa la dulzura de la muerte. Siempre, siempre con mirra ungían a los que se morían y emanaba una dulzura. Entonces, cuando Dios te habla a ti de la mirra, te está hablando de la dulzura del sufrimiento. Si tu sufrimiento no se te vuelve dulce, entonces no estás usando a Cristo correctamente. La razón por la cual Pablo podía estar cantando en la cárcel era porque él sabía que él estaba sufriendo, estaba crucificado, estaba preso, pero él decía, tengo que gozarme porque todo esto es para mi salvación, mi liberación, estoy liberado, estoy cantando. Hermano, hay un canto precioso que hizo un himnólogo que dice, cántico celeste. Porque en el dolor, dice él, es mejor cantar. Entonces, cuando hablamos de la mirra, recuérdate de la cruz. Una persona que vive crucificada fácil se goza. Yo no te estoy mintiendo, el Señor Jesucristo en su palabra expresa que para él la cruz era un gozo.
Dice que tuvo por gozo ir a la cruz. Entonces nosotros tenemos que gozarnos cuando estamos pasando por nuestra cruz, porque Dios dice que es la mirra. Pero aquí también tenemos la canela. La canela, cuando tú lees las propiedades de cada una de estas especias, te vas a dar cuenta que en la Biblia, porque tenemos que usar la hermenéutica para aplicar las propiedades correctas, pero de acuerdo al pensamiento divino. Si yo me pongo a buscar en el diccionario las características o las propiedades de cada una de estas especias, me va a decir que es para otra cosa. Pero yo tengo que aplicarlo hermenéuticamente a la interpretación que le da Dios. Para Dios la mirra es la dulzura de la muerte. Lo puedes tener con confianza, el hermano Carrillo te lo dice, porque hemos estudiado bastante y hemos entendido por los versículos que la mirra es la dulzura de la muerte. La canela es la eficacia de la muerte. La muerte de Cristo es eficaz. No vayas a creer que si tú te aplicas ese ingrediente vas a estar medio muerto. Si estás aplicando correctamente el ingrediente, te mueres, hermano. Totalmente, totalmente. Es bien eficaz la canela. Luego tenemos la tercera especie, que es el cálamo. Y ese cálamo es una caña que crecía en el lodo, en el pantano. Mira, el pantano es símbolo de la muerte. Entonces, que esa cañita creciera en un pantano, en un lodo, en el cieno, significa la resurrección de Dios. ¡Wow! Entonces nosotros no solamente tenemos la dulzura de la muerte, tenemos la eficacia de la muerte, sino que también tenemos la resurrección. Para nosotros la resurrección es un hecho. O sea que nosotros cuando decimos yo vivo en resurrección, es una resurrección eficaz, es la vida misma de Dios, hermano. Aleluya. Imagínate cómo vamos a pasar desapercibidos estos conceptos de Pablo si mira lo que significan. Entonces Pablo, que era un experto en el Antiguo Testamento, Dios lo usó para dar expresiones que estaban cargadas de revelación divina. Yo te decía que ayer te dije que la Biblia no fue escrita así a la ligera. La Biblia es un libro que fue escrito con toda la sabiduría de Dios, hermanos. Este es un libro maravillosísimo. Imagínate, los que estudian la Biblia de esta manera pueden entender cómo es realmente Dios como el Espíritu. ¿Te das cuenta que a Dios no solo hay que conocerlo como Padre, no solamente hay que conocerlo como Hijo, hay que conocerlo como Espíritu? Muchos creen que es una doctrina, la doctrina de la Trinidad. Hermano, es una forma que Dios se revela. No te prejuicies contra ello, porque cuando te prejuicias contra ciertas palabras, entonces ya no percibes la riqueza que Dios te quiere revelar. La cuarta especie dice que es casia. Y la casia, de acuerdo a la Biblia, era una especia que se usaba para repeler las serpientes. Esa especia la quemaban para que las serpientes no se acerquen. Aleluya. Entonces ahora vas a entender que el suministro del Espíritu de Jesucristo es un ungüento compuesto. Es el Espíritu de Dios con la experiencia de un hombre, porque es 4 más 1. 4 más 1 es 5. Mira, 4 dedos juntos, 1 separado. Pero junto todo es el hombre que posee a Dios, el hombre que tiene a Dios, el hombre que Dios está con él.
el hombre que está mezclado con Dios. Aquí te lo están poniendo el hombre mezclado con Dios, Jesucristo. Jesucristo es el hombre mezclado con Dios. Entonces, ese hombre mezclado con Dios, ¿cómo no te va a entender? Si es Dios hecho hombre, para auxiliarte. ¿Con qué razón en Hebreos dice que te acerques a Él confiadamente? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, dice, sino que es alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo le doy gracias a Dios porque te puedo explicar el 4 más 1. Ahora, nota algo porque esto también es importante que lo notes. Dice, o sea, hay 4 especies. 4 especies porque uno de los números 5, porque son 3 5. 3 5, 4 especies. Excelente, dice. Mirra, excelente, 500. Ese es el número 5. Por eso es que hablamos de que 4 más 1 es Dios con el hombre. Pero mira las especies que van en medio, o sea, la canela y el cálamo es la mitad y la mitad. 250 y 250. Y el último, que es la acacia, 500. Entonces tenemos 500, 250 y 250 y 500. Quiero que notes la sabiduría de Dios incluida en su palabra. 250 y 250 son 500. Entonces, quiere decir que la mitad de canela y la mitad de cálamo, la mitad de canela y la mitad de cálamo, nos sirven para explicar, y tú sabes que Dios aquí nos tiene canela y cálamo, es la muerte y la resurrección. Muerte y resurrección. ¿Te acuerdas que expliqué? Mirra es dulzura de la muerte, pero canela es eficacia de la muerte y cálamo es la resurrección, porque vimos que el cálamo es la caña que sale de la muerte. Entonces nota que cuando hablamos de Dios como número 3, Él está 5, 5 y 5, que es Jesucristo. Dios mezclado con el hombre o el hombre mezclado con Dios. Pero en la parte de en medio, lo que es la canela y el cálamo nos muestra la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces, el primer 5 se puede decir que muestra al Padre, el segundo 5 muestra al Hijo y el tercer 5 muestra al Espíritu. O sea que en donde tú encuentres el número 3, siempre Dios está mostrando la triunidad que Él usa para revelarse al hombre. O sea que Dios así se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu. Si te recuerdas cuando estudiamos el candelero tiene una caña central, ese es el número 1, representa a Dios como Padre, pero tiene 6 brazos, y 6 es el número del hombre natural. Pero aparte de eso, en el tubito de en medio se echa el aceite, que es Dios como el Espíritu, y se mete a todas las cañitas para que las luces se enciendan, porque les echaban fueguito al aceite con las mechitas, entonces se encendía. Entonces nota pues que cada vez que Dios se revela al hombre con esas figuras, Dios quiere que entendamos cómo funciona Él. Cuando hablamos de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Él pasa por la cruz. Por eso la cruz es la que divide, la cruz es la que parte. Mas Él herido fue por nuestros pecados, Él fue partido por nosotros. Por eso es que Él se vuelve en la muerte 250
y en la resurrección 2:50. Yo le doy gracias al Señor porque te puedo explicar todas estas cositas. Ahora, ya casi estoy para terminar en este día. Los únicos minutos que me faltan, quiero utilizarlos para recordarte que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a enseñar todas estas cosas, porque el contexto en el cual está el suministro, quiero que lo veas. Regresemos a Filipenses. Quiero que veas el contexto en el que está el suministro. Claro que está en el contexto de sufrimiento, pero hay otro ingrediente agregado. Vamos a leer desde el versículo 12, Filipenses 1:12. Toma tu Biblia. En Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjate pues, él está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo esto que estoy pasando, quiero que por favor pongan atención, mis amados, son para el progreso del Evangelio. Fíjese pues, todo lo que me está pasando es para que progrese el Evangelio, para que avance, para que los que Dios ha escogido para este camino puedan venir a Él. O sea que todo lo que nosotros hacemos es solo para eso. Yo estoy aquí frente a ti con el único propósito de que los que nos escuchen aprendan cómo es Dios y que se acojan a Él y se acerquen a Él. Les queremos ministrar Dios. Ese es el objetivo. No estamos por otra cosa. Yo no estoy aquí para ser un super hermano o un super maestro. No, mi hermano, yo estoy aquí para que Cristo sea visto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea que Él está tratando de que los hermanos vean que lo que le pasa a los cristianos tiene que ver con el avance del Evangelio que va a alcanzar aún a los que están en la burocracia. Y vaya si no, hermano. Y a todos los demás, dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, mi punto importante que estoy ahorita marcando es que tú te des cuenta que el sufrimiento de Pablo está bajo el contexto de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. La palabra de Dios. Pero otros de buena voluntad. La palabra de Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, la palabra de Dios. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros predican la palabra de Dios por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, la palabra de Dios es anunciada. Y en eso me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu que viene por la palabra, esto va a servir para que yo viva contento y alegre. Hermano, quiero decirte que nadie va a poder vivir contento y alegre si no conoce la palabra de Dios.
de la manera que nosotros podemos ser victoriosos en medio de todas nuestras situaciones de sufrimiento, cárcel y cosas negativas es conociendo la palabra de Dios. El suministro del Espíritu de Jesucristo se recibe por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos, el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, tenemos que ver pues, ¿se recuerdan que les hablé de nutrición? Porque resulta que muchos no saben que la palabra de Dios es comida. Cuando Moisés le habló al pueblo de Israel allí en Deuteronomio 32, o en Deuteronomio 8, él estaba hablando lo mismo que Cristo dijo en Mateo 4:4. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te dije al principio que yo estaba actuando aquí como nutricionista, porque esto es comer, hermano. Ayer te dije que con muchos de ustedes no he podido desayunar físicamente, pero desayunamos espiritualmente. Entonces yo quiero que tú entiendas que de acuerdo a la Biblia, cuando nosotros estamos hablando la palabra, escuchando la palabra, nosotros estamos comiendo. Estos son desayunos espirituales. Vamos a leer en Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Vamos a leer ese versículo para entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hermano, la palabra de Dios es para comerla. La palabra de Dios es para que nosotros estemos rumiando. La palabra de Dios es para que nosotros la estemos masticando. Jeremías comía, dice allí en ese versículo, hermano, precioso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. A Juan le dijeron que se comiera el librito. Hermanos, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo: el que me come y me bebe tiene vida eterna. Hermanos amados, si nosotros queremos estar bien nutridos, la palabra que hace que en nosotros se mueran los virus espirituales es cuando la aplicamos correctamente. Por eso les dije, no estamos hablando de una palabra mal usada. La palabra mal usada no va a sanar a los hermanos. La palabra mal usada va a ser como recetas médicas matando gente. Un médico que no sabe diagnosticar, que no sabe dar la medicina exacta, jamás curará a sus enfermos. Nosotros tenemos que ser personas que, así como estudiamos hoy, prescribamos las recetas. Prescribamos recetas correctas. Cuando tú estás pasando por sufrimientos, cuando estás pasando por cárcel, cuando estás pasando por cualquier cosa negativa en tu vida, tienes que saber usar el Espíritu de Jesucristo. Tienes que saber usar ese ingrediente que te va a dar las 4 especias que necesitas para ser un hombre Dios o un Dios hombre aquí en esta tierra, viviendo la victoria de Cristo y viviendo la victoria de Pablo. Yo espero, mi hermano, que Dios en esta mañana te bendiga y que te abra tu entendimiento para que sepas que el hermano Carrillo no está jugando contigo. No, mi hermanito, no estoy jugando contigo.
Yo estoy cuidando tu alma, yo estoy preservando tu alma, yo estoy dejándome usar para que tú vivas sano, sanito, sanito. Con el tiempo tú también vas a ser nutricionista. La meta no es que el hermano Carrillo permanezca nutricionista para siempre, no. La meta es que hayamos muchos nutricionistas en el pueblo de Dios para que les demos la comida correcta y a tiempo, porque esa es otra cosa. A veces los hermanos dan comida correcta, pero no la dan a tiempo. Nosotros tenemos que ser los siervos fieles, que damos la comida de Dios a tiempo. Hermano, si tú no ves la Biblia como comida, tus ojos están enfermos. Por eso tenemos que usar los ojos espirituales. Tienes que aprender a ver la Biblia como comida, no como conocimiento. Muchos hermanos ven la palabra de Dios como un libro para llenarse de conocimiento. No, mi hermano, es para que llenes tu estomaguito espiritual. Y aquí en la Biblia, en Job dice que la boca del hombre espiritual es el oído, porque como el paladar prueba los alimentos, dice, así también el oído del hombre prueba las palabras de Dios. Tu oído tiene que tener el sentido del gusto para que sepas cuándo te están dando la verdadera comida y cuándo te están dando chatarra. Hermanos, yo le pido a mi Señor Jesús, ayúdanos. Queremos ver tu palabra como un plato de comida, porque así lo revelas. Dices que a los que quieren madurar se les da vianda y a los niñitos se les da leche. Así que, Señor, no estamos inventando nada, solamente estamos dejándonos usar. Señor, el Espíritu y la palabra son uno. Por eso queremos el contenido de la palabra, porque la palabra nos va a nutrir. Queremos la buena comida, porque la buena comida asimilada arregla el sistema inmunológico espiritual. Gracias porque hemos podido predicar en parábola y sabemos que todos los entendidos entienden las parábolas. Gracias, Señor Jesús, por los ingredientes de la comida espiritual que van a matar todos los gérmenes que no pertenecen, Señor, al cuerpo del nuevo hombre. Gracias por la comida espiritual. Gracias porque tú, Señor Jesucristo, eres nuestra comida. Gracias por tu palabra. Gracias que en esta mañana, Señor, nos estás dando los ingredientes para que mengue la carne, para que mengue el yo, para que mengue el viejo hombre, para que los deseos mundanos, para que todo lo que nos afecta espontáneamente desaparezca, Señor. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Y nos vemos mañana. Que Dios...